Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Que las bendiciones de Dios esté con cada uno de ustedes que nos va a mirar por la página de Facebook. Busquen una iglesia donde puedan adorar a Dios, donde puedan aprender y crecer y que toda palabra haga rema en sus corazones. Vamos a estudiar en Efesios 1, pero vamos a platicar de muchas cosas y todo que veamos el panorama de lo que está sucediendo como lo que ha sucedido. Nosotros muchas veces pensamos que una salvo siempre salvo. A mí me duele mucho eso porque muchas veces no mantenemos ni nuestra salvación ni nuestro espíritu y eso está bien difícil. Cuando nosotros miramos en toda la Biblia, a nadie le gusta Génesis porque es un mundo de pecado. Es un mundo de pecado. Ley. Nosotros miramos que cuando Jesús hizo al hombre, lo hizo perfecto, hablaba con él, caminaba con él, tenía comunión con él, pero de que pecado hubo, se separaron de Dios. Y yo les digo la verdad, yo sé que la palabra narcisista se oye muy duro porque es la que puso el hombre, el humano, al ser humano que tiene. Dicen que es una enfermedad. No, yo creo que es el pecado original, porque un narcisista o una persona que se hace necia siempre alterca de que él está bien. Nunca va a decir yo estoy mal, he hecho esto mal, no quieren pedir perdón. Entonces eso es lo que el mundo le llama narcisista, aunque ahora están hablando de que el narcisismo es también una enfermedad. Pueden decir lo que quieran. Dicen que el alcoholismo es una enfermedad, dicen que el cigarro fumar es una enfermedad. No, es una terquedad del hombre. Pero vamos a mirar esto. ¿Ustedes se acuerdan que aquí fue Noé? ¿Qué tantos años predicó Noé? ¿Se acuerdan? Y predicó muchos años. 120. Sí. Y nomás fueron salvos. ¿Cuántas personas fueron salvas? 8. 8. No, bueno. Estaba contando las parejas, porque eran parejas. Sí. Y de los animales comunes, ¿cuántos se salvaron? Estamos hablando de elefantes, los tigres, los caballos. Y de los puros, de los que eran puros, animales puros, limpios. La jirafa. No. Oh, ¿cuántos pares? Ay, no olvídese, unos 50. Bueno, eran 4 pares de cada animal. Era un par nomás. Eso es lo curioso. Vamos a mirar las matemáticas. ¿Cómo es que de los animales comunes miramos que nomás es un par, pero es lo que más sobreabunda en esta tierra? Y miramos ahí al marrano, a todos los animales que tienen pezuña, los animales que no tienen escamas. Entonces, nosotros miramos que esto fue lo que fue salvo en el tiempo del diluvio. Cuando nosotros miramos el caminar del humano, pasaron más de 1000 años, como unos 1200, 1300, 400 años al tiempo de Jesucristo. Aquí en esta cruz, Cristo se le pusieron rey de los judíos, porque él era judío, aunque él no entró al judaísmo. Y eso es lo curioso, que si él hubiera entrado al judaísmo, nosotros no fuéramos salvos, porque entró a la religión a la religión de los judíos. Y nosotros como judíos, creo que hay muchas denominaciones que se quieren pasar a judaísmo. Pero la Biblia nos dice que si nosotros
Si nosotros obedecemos la ley nada más, no somos salvos. Y eso es lo curioso, debemos entender eso. Si nomás obedecemos a la ley, por eso mucha gente dice, no, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario ya la ley no sirve. No, la ley está todavía estable, pero necesitamos ser salvos. ¿Entiendes? Los mandamientos siguen siendo los mandamientos. No sé si ustedes se han fijado, siempre que ponen los mandamientos, los números ¿qué son? Son romanos. Son romanos. Porque Roma, cuando después de que murió Jesucristo, fue el que estableció la Biblia después de 200, 300 años después de Jesucristo, se estableció una Biblia. Y poner los mandamientos los puso con números romanos, porque cuando Dios le dio a Moisés, no le puso números. Si tú te fijas en la Biblia, no dice capítulo 20 de Éxodo, primer mandamiento, y luego dice número romano, y luego no dice. Es más, toda la Biblia del Antiguo Testamento, toda la Biblia no tenía números, ni tenía capítulos ni versículos. Pero se viene a poner después de Constantino. Cuando Constantino lo pone es para poder descifrar lo que ellos quieren predicar o hablar. Lo que no les digo yo, en aquel entonces había un pergamino. Este pergamino lo iban enrollando aquí y lo iban desarrollando acá, o era al revés, porque ellos leen de la derecha para la izquierda. Entonces ellos leían la sección que tocaba ese día, así que cuando cerraban el pergamino, cuando lo abrían, era la sección que quedaba, la que iba al día, iba al día. Por eso cuando Jesucristo le dijeron, ¿por qué no nos lees ahora tú el pergamino? Y leyó Isaías 61:1, pero que no era Isaías 61:1, más el libro de Isaías habla de aquí, se me olvidó ahorita. Sí, esto es algo rápido. Porque la unción de Jehová está sobre mí. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hablando Jesús, porque me ungió Jehová, que es Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A los abatidos, déjenles digo quiénes son. Son los judíos. Porque en aquel entonces eran prisioneros de Roma. Isaías 61:1. Dice, porque me envió a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y luego dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjate, qué tremendo, porque toda la humanidad tenía el corazón quebrantado, o estaba enlutado, o tenía ansiedades, tenía todas las cosas que pudiera tener en sí. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Si tú te fijas, primero dijo, a vendar a los quebrantados, y luego a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y luego dice, el día de su venganza, el cual, de la venganza de Dios, a consolar a todos los enlutados. Él no vino a salvar a los que estaban en la cárcel. Hay gente que tiene una cárcel en sí, en su mente. Ay, que pobrecito, que estoy indigno, que no puedo. Y es una cosa que yo les imprimo, o yo les quiero hacer a todos, de que no hay nada imposible para nosotros. Nosotros tenemos el poder, la habilidad de que Dios nos ha escogido para cosas grandes. Amén. Entonces, los mandamientos tienen que estar en nuestro corazón. Una vez yo les mandé uno, vamos a ponerlo acá.
Él les mandó un corazón. Quiere decir que la ley de Jehová está en nuestro corazón. Y si nosotros pudiéramos mantener los mandamientos en nuestro corazón, muy raro que falláramos. Pero como el narcisismo es culpar a otros, la necedad es culpar a otros, el arrogante es decir, soy mejor que todos, el soberbio se cree supremo sobre todos, el altivo es una persona que brinca, salta, grita. Por eso te digo, el orgulloso es una persona que se cree superior y que todos le tienen que dar homenaje a él. Por eso que todas esas cualidades le pertenecen a un narcisista del mundo. Por eso es que te digo que aunque ese es el nombre que le dieron el mundo, nosotros miramos que nosotros somos libres. Ahora, cuando Jesús leyó este libro y dijo, este día se ha cumplido hoy, libro de Mateo, Marcos y Lucas, nos habla que cuando él lo leyó, dijo, este día se cumplió hoy. Todos se enojaron, porque no lo querían aceptar, no lo querían recibir como el Mesías, no querían recibirlo como el Hijo de Dios, y dice que todos lo sacaron del templo, de la sinagoga, y lo llevaron a un abismo y lo querían matar, lo querían aventar. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy sistemáticos, queremos que entre al sistema, queremos que cumpla la ley, que cumpla los requisitos para ser pastor o para ser líder, que vaya a un instituto, que vaya a estudiar, que sea judío. Por eso te digo, cuando yo me convertí, a todas las iglesias que le hablé, me decían, métete en un instituto, 41 años, métete en un instituto 3 años para que podamos considerarte que eres hijo de Dios o que eres ministro de Dios. Yo les andaba hablando, yo hablaba en lenguas, yo les profetizaba, yo les decía lo que estaba pasando en su iglesia y todos me colgaban, pero que no me querían aceptar. Pero esas son señales de que Dios está con uno. Entonces, y es lo que Jesús tenía. Jesús, para el día que leyó esta parte, él todavía no caía la unción sobre él. No caía la unción cuando fue bautizado. Pero él profetiza y dice, esto está cumplido hoy. Entonces, cuando él agarra esto, si tú te fijas, no hay récord de él antes de que se bautizara, no hay récord de él. El mundo puede hacer historias, el catolicismo tiene historias de Jesús de pequeñito, pero no hay un relato correcto que diga que Jesús hizo esto antes de ser bautizado. Lo que sí se enseña que entre 12 y 14 años, cuando iban a los padres a Egipto a empadronarse, él se quedó en Israel, se metió en la sinagoga y les hablaba a los sacerdotes. Y los sacerdotes estaban atónitos porque Jesús hablaba ¿con qué? Con gran sabiduría. Se quedaban atónitos. ¿Quién enseñó a este niño? Porque pues, nosotros tenemos años y años aquí estudiando y todavía nos falta. ¿Cómo que este niño nos viene a enseñar? ¿Por qué? Porque vamos a leer algo que está bonito aquí en Efesios. Nosotros somos seleccionados por Dios desde el tiempo que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Así que cuando mandó al Espíritu, todos tenemos un propósito. Desgraciadamente hay unos que tienen el propósito de ir al infierno. ¿Ven ustedes? Y eso está bien difícil. Todo porque no quieren aceptar. Por eso les digo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces miramos que cuando Jesús está siendo crucificado y lo están gritando y insultando, el de la derecha le empieza a burlar de él. Si en verdad eres hijo de Dios, bájate de aquí mismo. No dice que estaba endemoniado, aunque en el desierto el demonio tentó a Jesucristo en el desierto, pero este no estaba endemoniado. Por eso que este hombre que estaba a la izquierda pide salvación. Pide salvación. Y al pie de la muerte Dios lo salva. Al pie de la muerte. Es algo que nosotros debemos de entender. Narcisistas, necios, orgullosos, altivos, arrogantes, Dios todavía tiene poder para perdonarte. Tienes que cambiar el carácter. ¿Me entiendes? Este era, iba a morir. Digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es más, no le dijo
como con palabras rembombantes, que tú eres el Hijo de Dios, y no. Nomás digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios lo perdonó. Entonces, cuando Dios muere, cuando Jesucristo muere y entrega su espíritu, empieza la guerra, empieza una guerra aquí tremenda, una guerra espiritual. Y cuando él dice consumado es, entonces él empieza a agarrar a todos los principados, potestades, gobernantes y huestes y los pone bajo sus pies. Y les platico algo tremendo. Si tú te fijas, agarra a todos estos y los pone bajo tierra. Esto es una cosa que nosotros debemos de entender. Hay unos que están bajo tierra y hay otros que son espíritus que están en el segundo cielo, que pelean por las bendiciones que no bajen. Bueno, ahí me entienden. Entonces, cuando él sujeta a todos los demonios bajo sus pies, Jesucristo baja al infierno. Y aquí se cumple Isaías 61, 1 al 3. ¿Saben ustedes por qué estaban encarcelados? Porque Jesucristo no había muerto. No había una salvación. Lo único que decía Noé, arrepentidos, porque vamos a ser, la humanidad va a ser aniquilada por lluvia y por agua, en el cual no había lluvia en aquel entonces, sino que era un sereno que salía de la tierra. Yo no sé ustedes, yo sé que en los ranchos sí se mira bonito cuando en las mañanas te despiertas y tú miras que hay un sereno que baja de que se mira sobre el pasto y todo eso, hermosísimo, sobre los cerros se mira hermosísimo. Entonces así era como se mantenía la tierra cultivada. Entonces cuando le está diciendo va a haber un diluvio, entonces ellos no querían creer. ¿Por qué? Porque nunca había pasado. Entonces su necedad, su incredulidad era porque no había sucedido, nunca se había sucedido en diluvio. Ahora, había un castigo aquí. ¿Quién sabe cuál es el castigo que había aquí en este diluvio? No sé si van a ver. No voy a salir de la pantalla. ¿Sabes tú que hubo un castigo grande, masivo? No nada más la necedad del humano. Ok, vete para Génesis 6. Génesis 6. Sí. Sí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová. Ok, hasta ahí nomás. Esa fue la cosa que sucedió en aquel entonces. Dios puso ángeles que cuidaran la creación, que cuidaran los pájaros, todo tenía protección. Entonces, dice que los ángeles miraron que los hijos y las hijas de los hombres eran buenos, o las mujeres eran buenas, las permitieron. Lo curioso es que cuando se mezclaron, pues yo puse mezclar, se mezclaron con las hijas, nacieron hijos y eran gigantes. Y como eran gigantes, empezaron a consumir mucha comida, a agarrar a la humanidad como esclavos. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ok, vamos a ver, ¿cómo es que las pirámides tienen piedras que pesan toneladas y fueron construidas?
Me parece que en Irán o Irak, uno de los dos lugares, hay una cueva donde los escalones están bien altos, porque no es para humanos. Y adentro está todo creado para gente alta. Entonces, Dios se cansa de que se han corrompido tanto la maldad, que quiere destruir a la humanidad y a estos seres. Porque estos seres que vinieron a mezclarse con la humanidad, estos ángeles vinieron y les dieron instrucciones para hacer guerras, para hacer armamento. A las mujeres les enseñaron la astrología, el make-up, decoraciones, muchas cosas que le enseñaron a la humanidad. Entonces, ahí la visión del humano ya no era ver a Dios, era ver la creación, era ver lo que tenían. Es como ahora en día nosotros. Oye, feo, pero mucha gente no viene a la iglesia porque está muy ocupada en sus casas, ocupado en sus quehaceres, más que de Dios, más que de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es mi esfuerzo, y sí es tu esfuerzo, que es tu esfuerzo, pero ¿qué no vale Dios más que tu esfuerzo? ¿Qué no vale Dios más que lo que tienes? Entonces, dice que Dios se enojó y dice que le dolió haber creado al hombre. Porque ¿sabes qué? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando acabó, ¿qué dijo? Y miró que era bueno, porque era a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue lo que vieron a los ángeles? La imagen de Dios en el humano, y lo quisieron destruir. Ahora, el castigo de Adán y Eva cuando pecaron fue que hubo culpabilidad. La mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Entonces Dios le dice a Eva, con dolor te darás aparte de tus hijos. Dice, y la serpiente te perseguirá y morderá tu calcañar, que es el tobillo, no es otra cosa, es el tobillo. Pero no está diciendo que la va a estar mordiendo físicamente, le está diciendo que te va a perseguir para que no tengas el Salvador, porque del Salvador tenía que venir de Eva. ¿Me entiendes? Entonces, sobre todas las eras, sobre todas las generaciones, tú miras que Satanás está queriendo siempre destruir a la mujer. Que sé que se dice, wow, valemos mucho. No, por supuesto que valen mucho, porque por eso Dios los creó. ¿Me entiendes? Porque este es el que iba a traer la simiente del Salvador. Entonces, como no podían, cuando se mezclaron y había gigantes, los gigantes llegaron a punto de que ya no, la comida que había en la humanidad ya no era suficiente, se empezaron a comer a los humanos también. Entonces dijo el Señor, los raeré de la tierra. Toda la creación de los ángeles y de todo esto, dice que fueron destruidos. Y el agua, dice que subió arriba de la montaña más alta que hay en el mundo. Así que los gigantes no tuvieron dónde esconderse, aunque miramos gigantes después del diluvio. No sabemos si posiblemente del hijo que se enojó Noé y lo maldijo. No sabemos de dónde son sus esposas. Esa es una cosa que yo no me voy a meter en decir, no, pues que sus esposas no eran judías, porque no había judaísmo todavía. Pero sí sabemos que tenían esposas. Entonces, si una de ellas se embaraza, sea de otro ser divino, y salen los gigantes, porque también en Jericó se dice que los hombres que estaban allí eran gigantes, porque se miraban ellos como langostas. Entonces, como grillos, eso es lo que iba a decir. Bueno, y también los destruyó Dios a ese día. Pero miramos de que Dios destruye toda esta creación para salvar a 8 personas. Y el número 8 es un comienzo nuevo. Es un comienzo nuevo. Ahora, póngase a pensar. La humanidad tiene billones de humanos ahorita.
Al Señor no le importa destruir a toda persona que se abnega o que reniega de Dios o que no quiere recibir a Dios como su Salvador. Él no se preocupa porque es voluntad propia. Nosotros tenemos que ser luz a las naciones. Entonces cuando Jesús muere y agarra todos los espíritus, los pone bajo sus pies, Él baja a las cárceles y les predica que Él es el Mesías y salva a todas esas personas, porque mira, porque yo creo que los adultos ya sabían el pecado, conocían el pecado, entonces todos los hijos de ellos, las esposas posiblemente no lo sabían, nomás eran la familia. Entonces va y les predica para rescatarlos y sacarlos de la cárcel, del infierno. Nosotros miramos que después de esto, Jesús resucita, los libera. Vemos a Sodoma y Gomorra, una nación pecaminosa, en sus deleites, y costumbres. ¿Por qué Dios destruyó en el diluvio a la humanidad? Por la maldad de la humanidad, porque no había ley. No había ley. Por eso Pablo dice, antes de que viniera Moisés, no había ley, era un pecado nada más, era maldad. Todo se convertía en una maldad, porque todos los que pecaban, los que robaban, los que mataban, todo lo que hacían era un solo pecado. Entonces, ¿cuándo viene a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Los viene a destruir con qué? Azufre, fuego. Ok. Ustedes se pueden mirar esto desde la creación hasta Sodoma. Está enseñando que aquí fueron destruido el mundo en agua. Después de que Jesús viene, después de que sigue el pecado grande, y todos aquellos que están enredados en su pecado, en sus deleites, pecados, costumbres, es lo que estamos ahorita. Este mundo va a ser quemado. Va a ser destruido en fuego. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere creer en Dios. Ahorita no quiere creer en Dios. Ya no hay nadie que le platiques o que le hables que te diga que ya sabe de Dios. Y que, bueno, si tú le dices, vamos a una iglesia, ¿qué dicen? Pertenecemos a Lakewood. Porque en Lakewood no hay membresía. No hay nadie que diga verdaderamente soy miembro. Entonces, va a ser destruido en el fuego. Entonces, cuando venga Jesucristo y pase la gran tribulación, va a destruir al mundo en fuego, y luego va a ser un mundo nuevo después de 2000 años. Pero todavía nosotros tenemos la gracia ahorita por medio de Jesucristo. Hay un salmo que me encanta a mí. Ahorita no lo tengo. Dice, la ley de Dios, porque es la ley de Dios, no es de Moisés. Dios dio la ley. La ley de Dios y la gracia de Jesucristo, cuando llegó a la cruz del Calvario, se besaron, dice, en ese salmo. Y eso está bien bonito, porque está diciendo, esa es la gracia, ese es el amor de Dios para nosotros. Eso es lo que nos está invirtiendo, diciendo, ¿sabes qué? La ley es buena, pero la gracia es mejor. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, cuando nosotros miramos a la humanidad y le preguntas a la gente que sea salva y dicen, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué cuando hay una guerra, cuando hay un diluvio, cuando hay destrucción, muere gente buena y mala?
¿Nunca les han preguntado, les han dicho ustedes? Mucha gente. Porque todos quieren que Dios sea un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo y hace juicio. Mientras hay humanidad hay salvación. Mientras hay vida hay salvación. Mientras hay vida hay salvación. Entonces, mientras hay vida, hay salvación o muerte. Por eso les puse yo aquí un cementerio. Y mientras hay vida, tú diriges a dónde vas. Te diriges a dónde vas. Si eres hijo de Dios, al cielo. Si no eres hijo de Dios, al lago de fuego. Entonces, infierno. Aunque aquí les puse yo el agua de fuego, pero el agua de fuego es otra cosa más adelante. Pero aquí hay un abismo. Hay una cosa que cuando Jesús habló de Lázaro y del rico, dice que el rico miró el sufrimiento que estaba. Que le dijo, Señor, dile a Lázaro que venga y me dé agua con su dedo. Y le dijo, de aquí nadie puede pasar para allá, ni de allá puede pasar para acá. Y dijo el rico, pues entonces manda a alguien de aquí, o manda a Lázaro, a mis hermanos, que les prediquen para que no vengan a dar al infierno, porque todavía están en vida, todavía hay oportunidad de que puedan ser salvos. ¿Y sabes qué les dijo Dios? Ninguno podía pasar porque había Un abismo. Y nadie va a salir de aquí. Dice, pero tiene a los profetas en la tierra que les prediquen. Si no hacen caso, el mismo destino van a agarrar. Es el infierno, la muerte. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo sé que está bien lleno aquí, pero todavía no acabamos. Antes de comenzar aquí, yo sé que está cortito, pero en la tribulación, si miramos Mateo 24, nos presenta las guerras, las hambres, la pobreza, las enfermedades. Aquí venimos a ver al falso profeta. Entonces, este profeta hace milagros, que engaña, hasta los judíos. Ahora, cuando nosotros miramos Mateo 24, que pareciera como que la iglesia tiene que pasar aquí. Porque Mateo 24 dice que son principios de dolores. Ya no tengo espacio ahí. Pero para mí, aquí hay un arrebatamiento. Hay un arrebatamiento antes de la tribulación. Dice en Ezequiel y dice en Apocalipsis que los que tienen la marca de Dios en su frente son los que van a rescatar. Entonces cuando viene el arrebatamiento dice que los quitará de la ira. Esos que están aquí, que van a estar aquí en la tribulación, que está pasando todo esto, son aquellos que no mantuvieron su fe, no mantuvieron su espíritu ardiendo. Esa es una cosa que nosotros no miramos, que nosotros pensamos, no, que estamos en la iglesia, saltamos. Por eso es que los narcisistas creen que son salvos porque pueden sentir el Espíritu Santo. Los necios pueden sentir el Espíritu Santo. Es más, déjate digo una cosa, hay pastores que son narcisistas, que son orgullosos, soberbios, altivos, arrogantes, y creen que son salvos de la ira de Dios, pero dice que ellos cuando venga el arrebatamiento se van a quedar, y luego cuando vayan al juicio les va a decir,
Van a decir, pero en tu nombre hicimos esto y hicimos el otro. Sí, dice, fue en mi nombre, pero a ti no te conozco, no sé quién eres. Entonces, esa es una cosa que tenemos que mantener nuestra humildad, pero también nuestra salvación. ¿Estamos contentos, verdad? Amén. Entonces, de aquí para acá empieza la persecución. Aquí viene la marca. Y aquí tiene la voluntad. Aquí la vida y la salvación y la muerte está en una decisión humana. Ya no es por medio del Espíritu Santo. El arrebatamiento se lleva al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no mora en la tierra. Y les digo un secreto, que es una realidad. Sí, con el Espíritu Santo pecamos. Sí, con el Espíritu Santo en veces no hacemos la voluntad de Dios. Sí, con el Espíritu Santo en veces nos comportamos desordenadamente. Todos lo tenemos. No hay nadie que diga, no, que yo nunca peco, porque dice Juan, el que dice que nunca peca ya pecó en su corazón porque se ha hecho mentiroso. Entonces, sin el Espíritu Santo, imagínate la persecución con hambre y todo eso, y que si no te pones la marca, no hay comida, no hay esto, no hay servicios médicos. Si tú te fijas en esta tribulación, se presentan los 4 jinetes del Apocalipsis. El jinete, que es el falso profeta, no es hombre de guerra, es un hombre que trae un arco y dice que tiene liderazgo, pero no trae flechas. Y luego viene el del hambre, luego las pestilencias y luego las enfermedades. Esas 4 son la tribulación. La gran tribulación, esta persona viene y quiere dar un sentido de salvación a la humanidad. Y es por eso que mucha gente se convierte, porque todos queremos gratis. Todos queremos que nos den. Okay. ¿Verdad? Ahora que les digo una cosa, la salvación es gratis si no la quieren. La salvación es gratis para toda la humanidad. Y déjate digo una cosa, Dios no hizo la humanidad para que se fuera al infierno. Por eso es que el infierno está hecho para Satanás y sus demonios. Así que cuando tú te vas a dar allá al infierno con toda esa serie de ángeles caídos y Satanás, estás siendo partícipe de ese castigo. Y eso está terrible, yo no quisiera estar aquí. Sí. Imagínense, si nosotros no aguantamos será 1 hora afuera en el calor, la verdad, estar afuera sin hacer nada, aún haciendo nada, uno está sudando, está sufriendo, se sofoca. Ahora imagínate toda una vida eterna en ese sufrimiento. ¡Wow! Entonces está bien difícil. Entonces es mejor aceptar a Jesucristo. Cuando nosotros miramos de todos los que llegan al cielo, dice que en el trono de Dios hay un lago que alimenta toda la ciudad, ríos de agua viva. Ok, cuando nosotros llegamos al cielo, nos da el fruto de vida. Este fruto de vida, este árbol, dice que todo el año da fruto y sus hojas son para sanidad de las naciones. Lastimadamente, hay muy poca gente que alcanza a lograr estas hojas de este árbol en esta vida, porque no quieren abrazar la fe de que Dios puede hacer las cosas. Queremos que Dios haga las cosas porque Él nos hizo. Como cuando los niños dicen, pero es que yo no pedí haber nacido, es tu culpa que estoy aquí. No es Dios, no es mi culpa. Dios te trajo aquí porque hay un propósito. Y siempre tenemos que decirle a nuestros hijos, tienes un propósito en ti. Aunque ahorita no lo conocen, no lo entienden. Vamos a ver. Ahora que no tengo pintura. Luego si no me pongo también como las hermanas aquí pintados los ojos. Agáchense. Imagínate que Moisés nació, fue salvo por la reina, se la llevó a vivir al rey, se lo llevó al reinado, y la madre lo crió, y dice que desde su niñez hasta grande lo protegió, pero la madre le decía, ok, te vistes como egipcio, comes comida de egipcio,
vives bien, pero tú no eres egipcio. ¿Me entiendes? Así que todavía las madres tienen mucho que decir, mucha fuerza en su palabra para que los hijos se conviertan a Cristo. Los padres somos muy toscos. No, tienes que hacer caso. Bueno, pero llegó el tiempo de que este hombre era excelente. Él era arquitecto, era guerrero, era un hombre de renombre para Egipto. Y por eso era como el segundo de Faraón o príncipe al reinado. Y él pensaba que al subir al reinado iba a salvar al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un propósito diferente. ¿Qué hizo? Hizo que matara a un egipcio, lo metiera a la arena, y para el día siguiente dos judíos están peleando y los quiere separar y dice, ¿qué? ¿Nos vas a matar como al egipcio? Y ¿sabes qué? Le dio tanto temor porque entonces dijo, si ayer lo maté, ¿cómo es que todos saben que yo no maté? Y al momento que pasa esto, dice, entonces va a llegar a los oídos del rey. Y el rey me va a meter a la cárcel, me va a destruir o lo que sea. Entonces él huyó a la casa de Jetro. En la casa de Jetro tenía 5, 6 hijas, 6, 7, algo así. Y dice que las hijas iban a agarrar agua para al ganado. Y dice que los que tenían ganado iban y agarraban agua primero y las hacían a un lado porque eran mujeres, porque tenían que esperar su turno. Pero llegó Moisés y dice que les peleó a todos y hizo que el ganado de Jetro tomaran agua. Y dice que todos se quedaron maravillados de que hubo un egipcio, pues, haber tenido el medallón o algo que se pareciera a egipcio, que le tuvieron temor. Y dice que cuando llegaron con Jetro y le dijeron, papá, dice, mira que hubo un hombre así. Y dice, ¿por qué lo dejaron allá? Tráiganselo. Y se lo llevaron. Y el Jetro, astuto, dijo, no, pues ahorita le doy una de mis hijas, se queda conmigo. Y pues bien, ¿verdad? Lo hizo así. Y se quedó con una hija de él y fue pastor. Ahora, ¿qué hizo Dios con Moisés? Después de ser eminente en el reinado, viene a ser humilde, cuidando ovejas, cuidando ganado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios en este hombre? Ok, tu poderío no iba a salvar mi pueblo. Tus habilidades no iban a salvar mi pueblo. Entonces dice, pero te voy a enseñar de cuidar a unas ovejas para que cuando tú saques a mi pueblo puedas cuidar de ellas. Qué hermoso está esto. El misterio de Dios es maravilloso. Y dice que todavía cuando él estaba cuidando estos corderos, dice que vio una zarza ardiente, no se lo va consumiendo, y dice que él se maravilló, dijo, bueno, y esta zarza no se apaga, tenemos que ir a ver. No sé yo cómo supo él de que era Dios, pero dice que fue atraído, Dios lo atrajo para que subiera. Y cuando llegó ahí, dice que el arbusto le dijo, quítate el calzado porque el lugar que pisas santo. Y dice que automáticamente entendió que había un ser sobrenatural. Y ya empezó a hablar con él. Y dijo, ¿sabes qué? Yo soy Jehová. Yo quiero que saques al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué fue la excusa de él? ¿Se acuerdas? La misma excusa que todo ser humano hace ahora en día. ¿Por qué no hacer la voluntad de Dios? Es que estoy casado. Es que tengo trabajo y tengo que cuidar de mi familia y no tengo tiempo. Y soy tartamudo. Todavía hasta eso le dice. Y hasta Dios se molesta porque dice, ok, dice, ¿quién crees que te hizo a ti? ¿Quién crees que te dio el hablar? Entonces, tienen que obedecer. ¿Qué tenemos que hacer para obedecer a Dios? Ojalá que, yo sé que toda mi vida tuve 41 años fuera de Dios, pero cuando Dios me llamó, lo tomé en serio, porque sí conocía de Dios. Pero tiene que haber un cambio en nuestro ser, en todo ser humano. Por eso les digo, todos los hermanos que son necios, altivos, soberbios, arrogantes, orgullosos, que es lo mismo que un narcisista, tienen que cambiar su carácter. No hay manera de que aceptes a Cristo. Puedes brincar, saltar, llorar, predicar, pero no te hace salvo hasta que cambias tu carácter. Y esta es la cosa que traigo yo. Mientras hay vida hay salvación.
muerto, ya no hay salvación, ya no hay para nada. Entonces, esto que está aquí, todo este panorama que estoy enseñándoles aquí, es lo que pasa en una vida humana. Ahora sí vamos aquí, que ya se nos corre el tiempo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios, porque verdaderamente Él no eligió a ser salvo. Él fue detenido al camino a Damasco para conocer a Dios, a Jesucristo. Digo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús el que te persigue. Entonces Él reconoció que Él estaba en contra de la voluntad de Dios. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Nosotros miramos que en Éfeso es una iglesia que están todos llenos del Espíritu Santo, son fieles a Cristo. En aquel entonces no había profetas, no había evangelistas, así que todos tenían que creer por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos recién salvos y el Espíritu Santo cae en nosotros, somos fieles porque el Espíritu Santo tiene una llama ardiendo dentro de nosotros. Por eso es que Pablo le decía a Tito, a Timoteo 1:2, decía, prende el fuego que ya está dentro de ti. El fuego que está ya dentro de ti se te está apagando. Enciéndelo nuevamente, porque te vas a perder. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa llama prendida todo el tiempo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, bendiciones espirituales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros ya no somos terrenales. Nuestra vida espiritual nos hace estar arriba de un ser humano pecaminoso. Aunque nuestro cuerpo todavía es pecaminoso, tenemos ahorita vamos a mirar un sello, las garras que nos selecciona de la humanidad, o la marca de Jesucristo de nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos pelear contra los enemigos, contra principados, potestades, gobernantes, huestes, porque estamos en lugares celestiales. Si nosotros comprendiéramos que nosotros valemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un poder, es una fuerza, es una habilidad de pelear contra el enemigo, no fuéramos tan miedosos o pensando de que, ay, que Dios no me va a ayudar, ay, que Dios no me va a hacer esto, no, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer muchas cosas con nosotros y nosotros permitimos que el Espíritu Santo se desempeñe en nosotros. Según nos escogió, fíjate, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió? Fíjate qué curioso. Así que si Dios te escogió para cosas grandes y ya entraste en el camino, fíjate que me da mucha pena cuando todos los cristianos que entran en el camino de Jesucristo y luego cuando duran un mes o duran una semana o 2 semanas sin venir a la iglesia, los miras bien fríos. Ya no los miras con el mismo fuego que tenían antes. Pueden servir a Dios, pero no se les mira la chispa de honrar a Dios con libertad. Dice, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Qué somos? Sin mancha, que seamos santos, apartados del mundo. Ya no vivimos estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Hay muchos cristianos que todavía viven en el mundo y aunque están en Cristo, todavía siguen haciendo las cosas del mundo. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Se pronuncia alabanza en este capítulo 3 veces. Así que nosotros somos para honrar a Dios. La creación fue creada o fue hecha para honrar a Dios, pero la humanidad niega honrar a Dios porque queremos vivir nuestra manera. Había un chiste en el mundo que decía, si nomás Adán y Eva pecaron, ¿por qué no se divorciaron y Eva se quedó con el mundo? Porque a los Eduardos o a los Eduardos le dicen mundo, ¿no? ¿Y por qué no se quedó con el mundo? Bueno, pues están en el mundo, los que están en el pecado. Pero nosotros seguimos siendo para alabanza a Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos alabanza a Dios. Yo creo que te digo, si tú brincas en el Espíritu, tú brincas en la carne, ¿a quién lo estás haciendo o para quién lo estás haciendo? Para Dios.
Y dice que nosotros tenemos que alabar a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser. Así que todos los 4 puntos que está hablando es que pertenecen a Dios. Dice, en lo cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Por medio de Jesucristo, todo ser humano que se acerca a Jesucristo y recibe como su Salvador, viene siendo hijo de Dios. Luego dice, ¿quién tenemos redención? Por su sangre. Su sangre vale mucho. La sangre de Jesucristo vale mucho a nosotros. Cuando nosotros somos salvos, Dios nos perdona de nuestro pecado con la sangre de un cordero inmaculado, sin pecado, sin haber hecho ninguna cosa mala. Porque si los corderos que hacían sacrificio anteriormente pudiera haber habido salvación en ellos, no hubiera habido necesidad de que Jesucristo muriera por nosotros. Pero por lo cual el pecado todavía existía en la humanidad, tenía que venir un cordero del cielo para perdonar a la humanidad. Entonces, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Se acuerdan cuál fue el testimonio o la predicación que Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a predicarle a las 12 tribus? Y desde aquí así van a entender. Vayan, háblenle a mi pueblo y díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Porque acuérdate que antes de Jesucristo hubo 400 a 500 años de que Dios no habló a la humanidad. Entonces, ¿sabes qué? Ahora yo estoy aquí, yo soy el Mesías y la gloria de Dios está conmigo. Y el reino de Dios ha llegado aquí. ¿Por qué? Porque venía a hacer milagros, prodigios para representar de que Él era el Hijo de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, de que Dios tiene cosas grandes para aquellos que verdaderamente lo aceptan. Luego dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué es lo que tenemos? Sabiduría e inteligencia. Y que te digo una cosa, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia antes de ser cristianos? ¿Cuántos le entendían? Yo leía la Biblia, pero no la leía como historia, la leía, se oía bonito, se oían bonitas las historias, pero no tenía la sabiduría ni la inteligencia de entender los misterios de Dios. Y dando a conocer el ministerio de su voluntad. Entonces, cuando tú entiendes la Biblia, tú entiendes que la voluntad de Dios está sobre nuestro carácter, sobre nuestro mundo, sobre nuestros ideales, porque Dios nos está llamando a hacer luz a aquellos que no entienden, para que ellos entiendan. Dice, el cual se había propuesto, según su beneplácito. Yo se les he platicado esto a ustedes, que es beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Todos tenemos una mano de 5 dedos, no todos son iguales. Y todos estos 5 dedos que están diferentes, todos tienen un servicio diferente, ¿verdad? Entonces, beneplácito es de que Dios va a usar a cada uno de tus dedos, cada uno de tus manos, de acuerdo a su habilidad. Ese es el beneplácito. Te voy a poner decir, dijo Jesucristo en parábola. Dice, a uno le dio 5, a otro le dio 13, a otro le dio 1. Sobre su beneplácito sabía cuál tenía la habilidad de poder producir con mucho. Y al que no podía, al que tenía menos. Y al que no tenía, yo creo que ya sabía que le iba a dar uno, no iba a hacer nada. Pero, como quiera le dio, a ver si le daba el incentivo de hacer algo. ¿Me entiendes? Hay muchos cristianos que nunca se paran de las bancas. Es más, hay iglesias llenas de gente que están gozosos de ser hijos de Dios, pero y gozan de los beneficios de Dios, pero no producen. Dice, ese es el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque el beneplácito de Jesucristo es que al momento que él fue salvo, que fue bautizado, de allí el beneplácito de Dios fue a producir milagros, prodigios y hacer toda clase de maravillas. ¿Qué es lo que ha pasado de nosotros después de que fuimos salvos? ¿Qué ha habido entre cambio de lo anterior a lo nuevo? Tiene que haber un intercambio, tiene que haber una conversión, tiene que haber un ministerio llevado al frente. Entonces dice, a reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los cumplimientos de los tiempos.
Aquí habla de dispensación y de los tiempos. Aquí la dispensación de Noé fue el pecado, la dispensación de más adelante. Hay 7 dispensaciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero la dispensación que nosotros estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es que mientras estemos en esta era, hay salvación para todo ser humano que quiera ser salvo. Así que las que están en el cielo como las que están en la tierra. O sea, Jesús ha traído la gloria de Dios a la tierra para que la gracia podamos nosotros entrar a esa habilidad de ser hechos hijos de Dios y poseer la vida eterna. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué es una herencia? Es un legado de alguien que dejó, que murió. Mientras está vivo el dueño de la herencia, no se le puede pasar a nadie. Pero Jesucristo murió y es el primogénito de los que murieron y resucitó. Entonces su primera herencia es vida eterna. Su segunda herencia es ser bendecidos con todas las bendiciones de los judíos. La tercera herencia que Jesucristo nos dejó es hacer milagros y prodigios como Él los hizo, porque dijo, mayores cosas haréis vosotros. Entonces hay 3 herencias en nosotros, pero ¿cuál de las 3 herencias las usamos? Muchas veces no nos portamos como hijos, muchas veces tenemos más duda de que vamos a llegar al cielo, porque hay mucha gente que todavía, cuando están salvos, todavía pasan para ser salvos nuevamente o reconciliarse, porque están jugando con su salvación. Y de hacer milagros o de hacer la voluntad de Dios, no lo quieren hacer porque la verdad no están seguros que si hacen la voluntad de Dios y que se les aparece un chamuco y se los zarandea como a los hijos de los sacerdotes, porque ellos no eran elegidos para hacer ese trabajo. Pero si tú eres verdaderamente hijo de Dios, Dios está contigo y esa es la herencia que Dios nos pone a cada uno de nosotros para poder llevar a cabo toda la voluntad de Dios. Aleluya. Fíjate, aquí está la segunda alabanza. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Que quiere decir que todo lo que hagamos, por eso le digo, esta iglesia me encanta de cómo nosotros todos participamos del altar. Que todos venimos para alabar a Dios en público. Lo que hablamos nosotros para público es para honrar a Dios, no al hermano Gama, no a la iglesia. Estás honrando a Dios de lo que Dios ha hecho, de todo lo que está pasando, y aún le das gracias a Dios aún de las circunstancias que están habiendo, que son agudas, o problemas que son agudos. Le damos gracias a Dios que nos va a sacar de eso, y Dios se glorifica en nosotros. Nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Jesucristo en la cruz del Calvario muere por nosotros para remisión de pecados, para que seamos salvos y tengamos la vida eterna. Y habiendo creído en Él, ahora fíjate, ¿qué somos? Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando mucha gente dice que si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. No dice así. Eso es una señal. Es una señal. Pero, ¿qué no es una señal también orar por los enfermos y que sanen? ¿Qué no es una señal poder hablar con sabiduría la palabra de Dios? ¿Me están entendiendo? Es que mucha gente se basa, ¿qué es esto nomás? No. Si hablas lenguas, gloria a Dios. Si no hablas lenguas, búscate un don que te pueda capacitar a agarrar este sello a lo máximo. Entonces, imagínate que este sello sería como el apellido de nosotros. Bueno, ahora ya en día no valen los apellidos, pero antes, supongamos, los Ramírez en México, podían ir a la tienda y dice, mi papá es Agustín Ramírez, y dice que les mande tanto de huevos, tanto de harina, tanto esto, y sabían que su apellido valía, y sabían que iba a pagar. ¿Sí me entienden? Sabían que iba a pagar. Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona lo apuntaba en un lugar y le daba todo el combustible. Así Jesucristo, cuando decimos, somos de Jesucristo, dice, todo lo que le pides al Padre será hecho. Imagínate qué hermoso esta bendición. Qué bendición tan grandiosa nos ha dado Dios para poder llevar a cabo su voluntad. Nosotros sabemos que en sí nosotros no tenemos ninguna habilidad. Yo no puedo sin Cristo, sin
sin creer en Cristo no puede orar por un enfermo y que sane. O que Dios dé mi palabra y que, aunque la palabra de Dios no regresa vacía. Si tú no eres un verdadero cristiano, le predicas a alguien, porque yo también cuando no era cristiano, yo les predicaba a amigos míos que eran drogaditos y cambiaron un día y dijeron que era por mi palabra. Le dije, no es mi palabra, fue la de Dios. Entonces, aquí somos sellados por el Espíritu Santo, de que es las arras de nuestra herencia para hasta la redención. Las arras de nuestras herencias. Ya sabemos que son arras. El tesoro, las pertenencias, la habilidad, como les dije, teniendo el apellido, como somos cristianos. Fíjate que la palabra cristiano nos debería dar pena de decir soy cristiano y caminar como un humano, caminar en pecado, porque cristiano significa ungido, porque la palabra Cristo significa unción. Entonces nosotros somos ungidos por Jesucristo. ¿Y cómo nos presentamos? Ahora estamos sellados y tenemos las arras hasta la redención. ¿Qué quiere decir? Cuando venga el arrebatamiento, tenemos las arras, tenemos el sello, ahí nos vamos. Pablo decía, y yo conozco un hombre que fue al cielo, al tercer cielo, y no sé si en persona o en espíritu, pero yo quiero estar allá porque mire cosas que nadie ha visto, he oído cosas que nadie ha oído. Dice, ahí está hermoso. Y luego dice, yo sé que va a venir un arrebatamiento, que va a venir Jesucristo por su pueblo. Y ojalá que venga en esta era. Él quería ser llevado en vida. Qué maravilloso. Yo les digo que desde que me convertí, yo le decía al Señor que me llevara. Yo no quería vivir y que le fallarle. A mí se me hace muy duro que conociendo a Dios le fallemos. De la posesión adquirida, y otra vez nuevamente, la tercera vez, para la alabanza de su gloria. ¿Qué somos? Para la alabanza de su gloria. Así que si nosotros nos avergonzamos de Jesucristo, que decimos, no, yo no voy a la iglesia, pero no soy nada, también Él se va a avergonzar de nosotros. Pero cuando nos digan, ¿eres cristiano? Sí, amén, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque he creído en el Hijo de Dios y soy hijo de Dios. Entonces, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, dice, tener misericordia, paciencia de todos los que son convertidos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que cuando oren a Dios, oración de protección sobre todos nuestros hermanos que están aquí, como los que no llegan, como nuestros familiares, como nuestros hijos, nuestros nietos. Todo eso significa que estamos haciendo la voluntad de Dios también, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de qué? Ahora nos va a dar espíritu y revelación y de conocimiento de. Me gusta a mí donde dice la palabra de Dios en Romanos 8. Ya me encanta Romanos 8. Dice, y nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni el pasado, ni el futuro, ni el porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada de esto nos separará del amor de Cristo, dice, ¿verdad? Pero dice, cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, dice, y vosotros conoceréis la altura del Espíritu Santo, a Dios, lo alto de Dios, lo ancho de Dios y las grandezas de la misericordia de Dios. Entonces, a mí se me hace muy duro que nosotros seamos cristianos que queramos agarrar a pedradas a todos los de la iglesia. No, que ustedes son una bola de personas que no leen la Biblia, que no oran. Entonces me daban ganas de... Una vez le dijo al pastor, porque el pastor siempre decía, yo para sacar un demonio tengo que meterme 3-4 días en oración y ayuno para que ese demonio salga. Entonces ese demonio sale por tu voluntad. Y yo no estoy diciendo eso, tengo que someter la carne. Le digo, me vas a decir que si vas a un buffet y sales del papel y dices, ¿sabes qué? Es una persona endemoniada, vamos a orar por él. Tienes que esperar 3 días para ir a orar por él. Y se puso a pensar, digo, no, ¿verdad? No, porque la voluntad es de Dios, la fuerza es de Dios. Entonces, ahí entendió él que no es lo que yo hago, que hace por ser el brazo de Dios para que saque a los demonios y sale la gente. No, pues nosotros tenemos que tener la confianza que Dios nos va a usar. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Sabemos lo que sabemos, tenemos discernimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
aquel que nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Superinminente quiere decir lo más increíble, lo más difícil que tú creas que puede haber un problema, es más grandioso el poder de Dios. Dice, según la operación del poder de su fuerza, yo les he dicho, el poder de su fuerza es, si un demonio entrando en un cuerpo humano agarra fuerza sobrenatural, imagínate tener el Espíritu Santo, qué fuerza nos da Dios. No para levantar cosas pesadas. Hay una iglesia que se creó antes del 2000, de la iglesia de los que levantaban pesas y que quebraban hielo, quebraban ladrillo, que porque ese era el Espíritu Santo. No, ese no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de un tonto que cree que tiene la habilidad de hacer esto, porque todos eran personas que estaban bien musculosos, pero que hubiera llegado alguien bien flaco y que dijera, que les enseño cómo quiebro estos ladrillos. Entonces sí pudiera decir, ese tiene el Espíritu Santo. Porque muchos ponen a Sansón como una persona que tiene mucho músculo. Sansón no tenía músculo. Sansón era un hombre que se miraba natural. Por eso es de que todos querían destruirlo, porque creían que era un hombre natural. No sé si ustedes se fijan que Sansón, cuando vienen 1000 filisteos contra él, ¿qué hizo? ¿Corrió? Oigan, 1000 filisteos no es cualquier número. Dice que se levantó, dice que lo único que encontró para defenderse fue una quijada de asno. Con una quijada de asno destruye 1000 hombres. Y después de haber destruido a 1000 hombres, le da sed y le pide a Dios, ok, tengo sed, estoy muriendo. Dice que de la misma mandíbula sacó agua. Eso quiere decir que Dios está en el asunto que nosotros usamos para realizar, porque nosotros usamos aceite para orar por el enfermo. Entonces la fuerza del aceite no está en el aceite, está en la fe que ponemos en la persona. Como noche fuimos a una iglesia y el pastor estaba orando por una hermana y empezó a ser liberada. Entonces ya cuando estaba siendo liberada le dije, tráigame aceite para ponerla, ¿verdad? Y pusimos aceite sobre ella, y el pastor que estaba ahí o el que estaba orando por ella, yo me acerqué a orar con él, junto con él, y dije, ay, gracias, mi Dios, que se unió, porque empezó ahí a vomitar, y dijo, vamos, tráigame algo para que salga todo esto. La liberó, una persona que no había ido a la iglesia por un rato. Pero, porque muchas veces cuando dejamos de venir a la iglesia, los espíritus salen y luego van lejos y luego regresan y miran que la casa está limpia, desocupada, y vienen y traen 7 espíritus más malos y los destruyen al lugar de esa persona. Entonces, oramos para esta persona, fue liberada, y gloria a Dios por ello. No es el humano, es la gloria de Dios. Pero sí le pone aceite para que Dios la cubra. Entonces dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, que no solo en este siglo, en aquel siglo, sino también en el venidero. Así que estamos todavía bajo la gracia, bajo el poderío de la gloria, del poder de su fuerza. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí les dije, lo que se metió bajo los pies cuando estuvo en la cruz del Calvario. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la verdad. Él lo llena en todo. Nosotros podemos decir, es que porque yo tengo los 9 dones, es porque estoy lleno del Espíritu Santo. Si Dios no está contigo, sigue siendo la quijada del asno. Más para poder ser usada, pero verdaderamente la fuerza está en Dios. Porque tampoco estaba la fuerza en Sansón, estaba la fuerza en el poder que Dios le daba cuando él miraba que estaba en problemas y pedía, Señor, ayúdame. Y ahí estaba el Señor, ayúdame. Señor, yo te alabo, te glorifico, bendigo tu santo nombre. Sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás en esta iglesia. Bendice a mis hermanos que nos están mirando por la página de Facebook. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, con tu espíritu en ellos, pon ese sello y pon esas armas para que ellos también puedan ser salvos en todo tiempo. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, lo que seguirás haciendo. Que toda esta palabra haga rema en nuestros corazones y que podamos servirte en toda libertad y ser verdaderamente hijos tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.